Glorificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre, a tus hijos, esta mañana con gozo, Señor, por un día más que tú nos das de vida. Gracias, Señor, por traernos con bien esta mañana y venir y poder aprender de tu palabra, Padre, y prepara cada uno de nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes para nosotros. Y, Señor, que lléname de tu espíritu para poder, Señor, exponer tu palabra y poder aprender también, Señor, de las grandezas que están en ella, Señor. Gracias por este lugar que tenemos, en que podemos venir libremente a adorarte y aprender de ti, Señor. En el nombre de ti, Jesucristo, lo pedimos todo. Vamos al libro de Romanos, hermanos. Seguimos con la serie, se llama Estudio Panorámico de los Libros de la Biblia. Así es el título, ¿verdad, hermano? Sí, una introducción a los libros del Nuevo Testamento. Sí. Cuando decimos panorámico, hermanos, significa de que solamente vemos así por encima, digamos, solamente vemos así, no de manera profunda, las verdades bíblicas, pero sí tengo que decirles que el libro de Romanos es bien difícil verlo de una manera panorámica. Son tantas verdades bíblicas, son tanta enseñanza, pero vamos a poner las bases para este estudio. Pienso que tal vez puede ser como 2 domingos para ver, 2 domingos creo que sí. Y cuando vemos en Romanos, vamos al capítulo 1 de Romanos. Y si alguien por favor puede leer del versículo 1 al versículo 7, que es la salutación de este libro. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Cuando vemos nosotros el libro de Romanos y lo estudiamos, tenemos que ver ciertos preceptos, hermanos, y esto lo vamos a ver esta mañana, acerca de las cartas paulinas que Pablo envió a iglesias, a amigos o hermanos en Cristo, y también algunas de las cartas generales del Nuevo Testamento, con el propósito de memorizar. Si contamos nosotros Apocalipsis entre las epístolas para cuestión de memoria, podemos decir de que le llaman a esta 9, 4, 9, así le llaman. Significa de que hay 9 cartas a iglesias que Pablo escribió. Entre ellas está Romanos. De ahí fueron 4 cartas personales que están aquí, o individuales. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Y vamos a las cartas que le llaman cartas generales. Entonces, nosotros podemos ver de que en los 4 evangelios, hermanos, habla de la vida de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección y de la segunda venida también, ¿no? Como narración. Hechos habla sobre el principio de la iglesia, y Romanos explica todo esto.
bajo ese principio tenemos que estudiar el libro de Romanos, que Pablo, inspirado por Dios, explica todo lo que fue dicho en los evangelios. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, cuando lo vemos de esa manera, no podemos nosotros tomar en cuenta o decir de que Pablo escribió en este orden las cartas. Fueron ordenados los libros para que hubiera una secuencia teológica para nosotros. Ahora, cada uno de estos libros, hermanos, los ponemos a pensar. Segunda Tesalonicenses fue el primer libro, la primera carta que él escribió. Segunda Tesalonicenses. Ahora, cuando estudiamos esto bajo ese punto, cuando nos concentramos en la carta paulina, vemos el siguiente patrón. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros, hermanos? Segunda Timoteo 3:16, porque en esto es evidente de que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda la escritura es útil también para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver la metodología de enseñanza que Pablo utilizó, lleno del Espíritu Santo, para darnos las verdades bíblicas. Uno es doctrina e instrucción. Cuando nosotros venimos acá, venimos a aprender la doctrina que Dios nos ha dado, ¿verdad? La instrucción. Y después nosotros salimos de este lugar a practicarla. Entonces, Romanos se trata de doctrina e instrucción. Ahora, una vez que ya Pablo había escrito sobre esas cosas, vino la iglesia y hubo fracaso. Fracaso en la práctica de la doctrina que él les había dado. Lo podemos ver en los problemas que tenían la iglesia de Corintio. Entonces, Pablo da la doctrina e instrucción, y en Corintios ya la iglesia estaba teniendo problemas de carácter doctrinal. Sabemos que estaba contaminada de males, y vamos a llegar más adelante a eso. Ahora, lo bueno es que no solamente él da la reprensión, sino que él en Gálatas, él enseña sobre el error doctrinal, ¿verdad? Entonces, ya vimos que esta carta acá hay una sección en Efesios, y vayamos a Efesios, hermano. No esté mi nota, pero vayamos a Efesios para que logramos entender un poco. Vamos a Efesios 6. ¿Qué nos dice? Dice en Efesios 6:1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué nos está enseñando Pablo ahí? Doctrina. Ahora, doctrina. Filipenses. Vamos a Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. En el capítulo 2. Vamos al versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya en Filipenses ya había problemas otra vez de la iglesia. Entonces entonces Filipenses es una carta de corrección. Una carta de corrección, porque a la hora que ellos practicaron la doctrina que él les había dado en Efesios a las iglesias, ya había habido un error en ellos a la hora de practicarlo. Ahora, cuando
fue un fracaso de práctico de la iglesia en Filipos, vino la corrección doctrinal de Pablo en Colosenses. Por cuestión de tiempo no vamos a ir. En Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses hay doctrina e instrucción. ¿Y en dónde es cumplida? Todo lo que le enseña en Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, en Apocalipsis. ¿Por qué pararon las iglesias, las cartas a las iglesias ahí? Porque Segunda Tesalonicenses termina nosotros siendo arrebatados a la presencia del Señor. Yo no había nada más que escribirle acá a las iglesias, Pablo. Ya todo estaba escrito. Ahora, hermano, ¿qué podemos aprender de todo esto? De que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios tiene conexión. Que todo comienza de la explicación de esto en Romanos. Entonces lo que vamos a ver nosotros en Romanos es doctrina e instrucción. La explicación, como les dije, de todo lo que está escrito en los 4 evangelios y en el libro de Hechos. Romanos fue escrito como más o menos en el 56 en la ciudad de Corinto. Corintios, la carta a los Corintios como el 54, y si lo vemos acá en el 2 Corintios como el 57, Gálatas en el 50, Efesios en el año 62 después de Cristo, Filipenses en el 54, Colosenses en el 61, Primera Tesalonicenses en el 51 también, y Segunda Tesalonicenses en el 52. ¿Por qué dice acá que Gálatas está en el año 50? Porque es el único que no hay seguridad todavía. Ahora, bajo ese principio, hermano, instrucción, doctrina, instrucción y corrección. Vamos a ver la doctrina que nos da Pablo en Romanos. La carta a los romanos, Pablo, bueno, en el principio se llamaba o le llamaban el Evangelio según San Pablo. Muchos eran considerados como un evangelio también, pero con el tiempo eso fue cambiando. Y podemos ver, hermanos, que en estas 3 epístolas acá, a los romanos, a los corintios y en Gálatas, y en Galacia, a la iglesia en Galacia, podemos ver de que Pablo expuso el misterio de la cruz en Cristo, en Efesios, el ministerio de la iglesia de Cristo, y en Tesalonicenses el ministerio de la venida de Cristo. Y vamos a ver más detalladamente todo esto. Y claro, como les dije, ya después que mandó la carta a Tesalónica, ya no hay nada más que podemos nosotros ya no hubo una carta más de Pablo. Pablo, hermanos, nunca había estado en Roma. Y aquí viene el primer principio bíblico para nosotros, porque tengo que dar algo aplicado para que llevemos a casa. Pablo anhelaba ir a visitar a estos hermanos. Pero algo le estorbaba a Pablo para llevar a cabo ese deseo que él tenía de conocer a los hermanos en Roma. ¿Qué podemos aprender nosotros de ese principio? Porque nosotros él decía que anhelaba ir a conocer a los hermanos, pero había algo que le estorbaba. Cuando en la palabra de Dios dice que algo le estorbaba, especialmente en el Antiguo Testamento, era que el Espíritu Santo lo guiaba a ir a otro lugar. Algo que podemos aprender nosotros es que ya que era un evangelista Pablo, a pesar que él tenía el deseo de llevar el evangelio a otras personas en Roma, porque Roma era la capital del imperio, hermano. No había una ciudad mayor que Roma. El nombre de Pablo, el nombre hebreo era Saúl. El nombre romano
era Pablo. Entonces Pablo sentía de que el llegar a visitar a los hermanos en Roma era una coronación en el ministerio. Y claro, Pablo llegó a Roma no en las condiciones que él tal vez hubiera deseado. Llegó preso, llegó como prisionero. Ahora, lo que nosotros podemos aprender es que muchas veces, hermanos, nosotros podemos concentrarnos en vivir una vida queriendo ganar a cierta persona para Cristo. Podemos pedir un hijo, un padre, una madre, y está bien que oremos, está bien, pero muchas veces nos concentramos en una sola persona que olvidamos de que tal vez Dios tiene el propósito de usarnos a nosotros para ganar a otros para Cristo. Pablo pudo ver eso en su ministerio, porque Pablo, a pesar que tenía el deseo de ir a ver a los hermanos, él sabía que algo le estorbaba, que era el Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer cuando nosotros también tenemos que dar un paso al lado. Aquel compañero de trabajo que tú le hablas todos los días, momento. Ora, deja que el Espíritu nos hable y digamos, ¿sabe una cosa? Voy a estas energías o el tiempo también voy a dedicarlo a otras personas. Y Dios va a responder a eso. Son tantos ejemplos que podemos vivir de manera diaria con compañeros de trabajo, personas que tal vez le he hablado de Cristo constantemente y tal vez al punto de casi que llegar a fastidiarlos a ellos, ¿no? Aunque yo llevaba con un bien, ya casi que tendían a esconderse de mí. Cuando un día, pues un compañero mío, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Me dice, me invitaron a una iglesia y acepté al Señor. Al principio decía, ay, tanto que invertí en este muchacho. Y lo ganaron. Pero a la misma vez él reconocía, y me decía, aunque tú siempre me decías, me dice, no creas, me dice, algo entró, porque cuando esa vez ese pastor comenzó a hacer el llamado, yo me recordaba de todas las cosas que tú me decías. Entonces nosotros debemos de ser instrumentos de Dios, dar el evangelio sin esperar que veamos los resultados. Esos son del Señor, ¿verdad? Entonces invirtamos tiempos en las personas, claro, hablemosles de Cristo, si no le estoy diciendo que no, porque Pablo, no crean de que Pablo estaba deseando y diciendo, ay, a ver cuando Dios me abre las puertas en Roma, y sentado, no, él seguía predicando. Él decía que camino a España iba a pasar por ahí. Imagínate eso, camino a España y yo paso viéndolos a ustedes. Y así es como obra el Señor. Ahora, ya cuando hablamos de lo que es la doctrina de que Pablo enseña a los hermanos, vámonos en Romanos 6:4, porque aquí podemos ver, hermanos, que acerca de la doctrina, porque dice en los evangelios, hermanos, leemos que Cristo murió. En las cartas del Nuevo Testamento aprendemos por qué fue que murió Cristo. Y entonces vayamos en el 6:4, en el capítulo 6:4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, escuchen esa palabra, así también vosotros. Ahí viene la instrucción doctrinal de lo que él está hablando. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero vino la doctrina, y después vino la instrucción de cómo debía de ser el comportamiento de ellos. Ahora, cuando Pablo escribe todo esto, hermanos, todo el porqué del libro de Romanos, él lo dice en el primer versículo, en el capítulo 1, que era lo principal. Nosotros, hermanos, podemos tener contiendas con alguien cuando presentamos el Evangelio. Podemos tener diferentes ideas. Podemos decir de que la tierra fue hecha en 2 días, otro puede pensar que en 6 días, otro que venimos de esto, pero nuestro enfoque debe ser el Evangelio de Dios. En el versículo 1, que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y en esta parte, hermano, y vamos a llegar a lo que les dije, pero quiero darle un poco de esto que dice siervo de Jesucristo. Cuando ellos recibían estas palabras, prácticamente lo que le estaba diciendo que era un esclavo de Jesucristo. Para el gentil que estaba en Roma y en muchos de los lugares, ya que estaban bajo el imperio romano, cuando usted le decía a alguien que él era esclavo, lo entendían. Un siervo era completamente que Pablo sentía de que él fue llamado camino a Damasco con un propósito específico de llevar el evangelio a los gentiles. Por eso vino el cambio del nombre y todo, ¿no? Ahora, nosotros, ¿se imaginan ustedes si hoy en día nosotros cuando le habláramos con alguien le dice, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy esclavo de Jesucristo. Usted dice, ¿y qué es lo primordial en tu vida? No, yo soy esclavo de Jesucristo. Yo hago lo que Jesucristo me manda en su palabra, y el impacto que nosotros hiciéramos en nuestra sociedad. Porque eso es lo que somos, hermanos, esclavos de Jesucristo. Y cuando vemos en el primer versículo que dice llamado a ser apóstol, y la palabra llamado no es, hermano, una palabra voluntaria, sino que Pablo sentía en su corazón de que había sido obligado, pero voluntariamente. Obligado, ¿qué es lo que le quiero decir? De que él había recibido el llamado y que él no tenía otra opción más que llevar el evangelio a los gentiles, a donde el Espíritu Santo lo llevara, porque él era presto al llamado que Dios le había dado, que dice apartado para el evangelio de Dios. Ahora, cuando dice apartado, hermano, eso es algo que nosotros también, todo esto nos aplica. Porque Pablo sentía en su corazón que debía predicar a los gentiles, que era para lo que él había sido llamado, que debía salir de su comodidad sin saber qué era lo que iba a venir en su vida,
y también sabía de que el evangelio de Dios que él había experimentado en su vida era el evangelio que iba a ser efectivo en las demás personas. Podemos resumir que sabemos que el evangelio, la palabra significa buenas nuevas, que Pablo lo vivía. Pablo se deleitaba en dar el evangelio de Jesucristo. Él se deleitaba en enseñar las verdades que daba Mateo, que sabemos que Mateo está enfocado en lo que era el evangelio a los judíos. Y cuando nosotros estudiamos este libro de Romanos, podemos darnos cuenta de algo, hermanos. Si ustedes se fijan acá, algunas de las palabras claves de Romanos. Uno, voy a escribirlo acá, ley. La ley, palabra ley, son 78 veces. 78 veces que es mencionada. Ahora la palabra todos, 71 veces. Todos. Ahora la palabra justicia son 66 veces. Y pueden ir dando cuenta, ¿no? Justicia 66 veces. En una de veces ya no voy a seguir escribiendo. La palabra fe, 62 veces. Pecado, 60 veces. ¿Qué podemos ver? ¿Quién me puede decir algo, hermano, de estas palabras? Muerte. En Cristo, 33 veces. Carne, 20 veces. Inculpar, 19 veces. Y de ninguna manera, la palabra, esa expresión, 10 veces. Hermano, ni todos los evangelios juntos mencionan más acerca de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que el libro de Romanos. Ni los 4 evangelios juntos hablan tanto como habla Romanos acerca de dar prácticamente versículos del Antiguo Testamento para ponerlo en contexto. ¿Y qué es lo que esto le está podemos entender, hermano? La palabra que dice como está escrito, siempre se refiere a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Pablo dice como está escrito, lo que estaba queriendo decir era a los judíos, a los gentiles que tenían acceso al Antiguo Testamento, a hacer la conexión de todas estas cartas, todo esto que hablaban en ese entonces los apóstoles, tenía conexión con el Antiguo Testamento, y que la venida de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo ya habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros traemos vamos a Romanos 1:6 para que entendamos. Versículos clave, hermano, y es conocido. ¿Alguien que lo lea, por favor? El 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Palabras que vivió Pablo, claro que sí. Pablo deseaba ir a Roma, a ver a la iglesia, a los hermanos en Roma. Llegó preso. La mayoría de las cartas las escribió preso en Roma. Una vez salió, después regresó, pero igual.
y murió en Roma. Todo su gran parte de su ministerio fue en Roma. Ahora, cuando nosotros, hermanos, leamos el libro de Romanos, debemos recordar, hermanos, que esta fue escrita para los hermanos en Roma, pero realmente es una carta de amor para cada uno de nosotros. No una carta de amor de Pablo, sino que, hermanos, esta es una carta de amor que Pablo, a través de la llenura del Espíritu Santo, nos da esas verdades bíblicas acerca de lo que Jesucristo hizo por amor por ti y por mí. Y vamos a ir viendo, hermanos, tal vez no hoy, pero nos va a ir el tiempo, el otro vamos a empezar a ver ya los principios de acá. Primero es el principio, hermanos, de la cristianidad. Vamos al versículo 1 y el 18. El principio o la enseñanza principal de la cristianidad. En el versículo 1, 18, y alguien que busque el 3:20, por favor. Alguien que lea el 1:18 y otro que lea el 3:20. El 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Alguien que lea el 3:20, por favor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ahora, en los primeros 3 capítulos, hermanos, Pablo se enfoca y pinta una pintura, una fotografía oscura del ser humano. Y tanto judíos como gentiles somos condenados ante Dios. Y esto es lo que estamos viendo acá en este versículo, cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los primeros 3 capítulos Pablo viene y dice: el hombre no tiene compostura, no tiene excusa, y el ser humano está falto ante los ojos de Dios. Es lo principal que en los primeros 3 capítulos él habla. Él dice que no hay excepción de personas. Dice que nadie tiene excusa, que nadie tiene escapatoria frente a la ira de Dios. Y luego Pablo pasa a la situación de la salvación del ser humano. Y recuerden, primero viene la doctrina, que cada uno de nosotros está falto. Segundo viene la instrucción de qué es lo que el hombre debe de hacer, pero no porque sea, sino lo que nosotros lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos tener una comunión nuevamente con Dios. Entonces él habla sobre lo que Dios hizo para llevar a cabo su plan de redención por el ser humano. Y Pablo ve el caso, hermano, del hombre como irremediable en los primeros 3 capítulos, que no tenemos compostura sin la gracia soberana de Dios. Y traza el pecado, hermano, como les digo, al Antiguo Testamento, y ve al humano y lo pone junto con hasta Adán, ¿no? Lleva nuestra realidad de ser humano hasta el linaje de Adán, y muestra que en el libro de Romanos que todos morimos, que todos, viniendo del linaje de Adán, todos mueren. Luego muestra que Dios tiene una segunda cabeza en Jesucristo, ¿no? Para la raza humana. Cristo es quien con nosotros somos justificados. Ahora, sabemos que por nacimiento natural somos hijos de Adán, pero Pablo explica en la carta que al nacer de nuevo nos convertimos en hijos de Dios por el amor de Cristo, adoptados a la familia. Él después, hermanos, y lo vamos a ir viendo ya nosotros en detalles, él habla sobre el problema de los judíos. Él habla de que
en esta carta que, si bien es cierto, y eso lo hemos aprendido en los miércoles, que Dios le da la espalda a su pueblo y comienza a tratar con los gentiles. Pero Pablo les hace ver también de que así como en los tiempos del Antiguo Testamento guarda un remanente. Y eso lo vemos en el libro de Romanos también. Y más que todo en el capítulo 9 y al capítulo 11. Es cuando Pablo se ocupó del evangelio cristiano en las antiguas promesas de Dios en sus tratos con Israel. Yo sé que todo esto es confuso, pero necesitamos hacer una parte bien clara el por qué la carta. Otra cosa que vemos, hermanos, es que hubo la pregunta acerca del pecado en el capítulo 1. Después viene la pregunta acerca de la salvación y vamos al 3:21 y alguien más que busque el 5:21, por favor. El 3:21 y el 5:21. Porque cada ser humano debemos de hacernos esta pregunta. Y especialmente en este caso aquí eran los judíos. Pero ahora, aparte de la ley, escuche bien, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora vamos al 5:21. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Siempre en la carta a los romanos, Pablo acata a lo que el ser humano nunca va a lograr alcanzar por la ley. Pero siempre lleva al punto de unir lo que nosotros como seres humanos alcanzamos por la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 6 y 8 de Romanos, Pablo ya habla acerca de la santificación de nosotros, de cada uno de nosotros, del ser humano. Cuando venimos a los pies de Cristo, aceptamos que somos llamados a ser santificados. De ahí, esto es lo que es la enseñanza de la cristianidad. La segunda parte, Pablo comienza a hablar acerca de los problemas en la cristianidad. ¿Y qué es lo que se está refiriendo Pablo acá? Comienza Pablo a hablar acerca de las situaciones que como hijos de Dios vamos a nosotros a pasar al venir a los pies de Cristo. Es la instrucción. Lo que yo les dije acá, que Romanos da doctrina e instrucción. Y entonces viene y él trata con el pasado de Israel, el presente de Israel y las promesas de cómo Dios va a aliar con Israel. Ahora viene en el capítulo de 12 al 16, él habla acerca de la práctica de ser hijos de Dios, de la cristianidad. Y habla, vamos al capítulo 12, acerca de las leyes de la vida cristiana. El capítulo 12:1. Todo esto, hermano, es una base para lo que vamos a estar viendo el otro domingo. Y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué dice, hermano? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ahora, veamos el 13:7. ¿Alguien que lea el 13:7, por favor, hermano? Pagad a todos lo que debéis, al que tributo,
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Y el 8? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya tocó un tema, Pablo, que no nos va a gustar aquí. Pagad a todo lo que debéis. Pablo en esta carta le habla a los hermanos en Roma acerca de que nosotros debemos de cumplir con nuestro deber como ciudadanos. Debemos de amar al prójimo. Y ustedes ven cómo va, primero él pone las bases de doctrina, después él da la instrucción y después él da con datos, o más claro no puede ser Pablo cuando habla acá y dice, pagad a todos lo que debéis. Pablo le está hablando principios de que un hijo de Dios debe de tener. Vamos a ahondar más sobre este tema la otra semana, pero sí, pues déjeme decirle que como hijos de Dios somos luz en esta sociedad en que vivimos. Nuestro comportamiento como hijos de Dios pues debe de ser diferente. Para cerrar, que ya sonó el timbre, solo como ejemplo, si yo le dijera en este momento a uno, digamos yo, ¿quién aquí es contador? ¿Quién aquí es contador? ¿Usted es contador, hermano? Yo no fui. Vengo yo y le digo al hermano, mira hermano, hágame los taxes de este año. ¿Cuánto quiere que le devuelva? No, nunca me devuelve. Pero se da cuenta, hermano. Yo vengo y aquí traigo todo mi gasto. Yo le digo, hermano, usted póngale lo que a usted quiero que me regresen unos $10,000, ¿verdad? ¿Qué cree que puede llegar a pensar el hermano de mí? ¿Qué va a pensar, hermano, si yo le dijera a mi hermano, y compró zapatos, hermano? No, hermano, pero hasta el IRS aguanta hasta tanto. Y son temas, hermanos, que, ¿verdad? Nos sentimos un poco, pero eso es lo que Pablo les está enseñando a los hermanos en Roma. ¿Por qué? Porque los hermanos en Roma ya pues venían, somos un nuevo personas nuevas en Cristo, pues nosotros venimos, ellos pensaban de que Jesucristo iba a regresar, hermano, y yo pues ya me rebelo contra la autoridad y yo no voy a pagar impuestos. Pero un momento, Pablo les está diciendo, hay que cumplir en todo esto, hay que pagar impuestos, hay que arreglar las situaciones entre los hermanos en Cristo, que si alguien había prestado al otro y todo eso habla Pablo, y son ya temas prácticos para la vida.